Muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para el ministro de Hacienda. Gracias por la invitación también a Jorge Sur, gerente del sur de la CAF, y a todos los colegas y a las colegas economistas. Muy feliz día y también felicitaciones al Ministerio de Hacienda por este evento. Pidieron hablar en este panel sobre las instituciones políticas, la burocracia innecesaria. Y en mi carácter de ex ministra de Planificación me gustaría dar un breve recuento de cómo el Paraguay fue avanzando en cuanto a la institucionalidad de las políticas y principalmente de las políticas económicas. Y no me había dado cuenta de tantos cambios que había hecho Paraguay en los últimos, pongámosle, casi 40 años al hacer este recuento. Voy a intentar pasar mi presentación. No, ahí está. Bueno, justamente presentando, yo sé que las letras son un poco pequeñas, pero no quise eliminar varias de ellas considerando la riqueza de todo lo que muestra estos cambios que fuimos dando a lo largo del tiempo. En los años 90, Paraguay abandonó el régimen cambiario, empezamos con la liberación en los mercados financieros. También se empezó con un régimen de privatización que los que tenemos un poco de memoria, eso no significa de que ella sea un poco mayor, que eso no siguió su curso. También la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Bancos, etc. En los años 2000 avanzamos un poco más y fuimos a la Ley de la Función Pública, una ley muy importante y en la que se estuvo trabajando para su modificación. También el Fondo de Garantías, la reforma de la Caja Fiscal, la Ley de Compras Públicas que se modificó el año pasado. Luego el acuerdo de stand-by después de ese año, entre el 2001, 2002, 2003, donde tuvimos varios problemas económicos. Recuerdan en el 2003 el acuerdo que firmamos con el Fondo Monetario Internacional para hacer cambios de política económica que fueron muy importantes y trascendentales para nuestra economía. También el sistema tributario sufrió modificaciones en ese momento, el código aduanero, etcétera. No me quiero extender mucho por el tiempo también limitado que tenemos. ¿Qué pasó en la década, por decirlo así, del 2010? Adoptamos el meta de inflación, eso vinculado un poco con la política monetaria. También se avanzó en lo que es el impuesto el IRP, el impuesto a las personas. También se promulgaron leyes muy importantes que dieron un cambio, principalmente en la política fiscal, la ley de responsabilidad fiscal, la ley de APP, que ya fuimos utilizando. También se introdujo el IRAGRO en ese momento, la ley del acceso a la información que permitió, como en este panel estamos hablando mucho del tema de corrupción, del tema de brindarle a la ciudadanía información, fue una ley muy importante y que, considerando por lo menos de mi lado, ha dado sus frutos. Y ya yéndonos un poco al 2020, que hemos realizado también cambios importantes, podemos hablar de la Ley de Administración de Pasivos, la Ley de Inversión Pública, que es una ley muy importante. ¿Por qué la Ley de Inversión Pública es muy importante? Y hay un poco para entrar también en el tema. Vamos limitando o vamos dando mayor fuerza a todo el proceso de inversión pública. ¿Por qué? Porque una de las críticas que siempre se ve, no solamente en nuestro país, en Paraguay, sino también a nivel regional, es que en las compras públicas y específicamente en las licitaciones de inversión pública se dan muchas veces casos de corrupción importantes. Y la prevención de conflictos de intereses, que fue lo último, y la ley de compras públicas que se aprobó el año pasado. Bueno, justamente lo que estaba mencionando anteriormente, el fortalecimiento de la transparencia vino muy de la mano con
la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, y en este gráfico nos muestra cuál fue la evolución o cómo fueron viviendo este proceso de adopción de esta normativa varios de los países de América Latina. Este dato es al 2019, todavía no cambió mucho realmente, pero vemos de que Paraguay, si bien llegamos tarde en todas las reformas importantes, estamos ahí siempre presentes como Paraguay y que vamos adoptando las buenas prácticas a nivel internacional y a nivel regional. Pero dentro de lo que hablamos en el panel, una de las cuestiones que ya mencionaba anteriormente la moderadora era ¿cómo mejoramos la burocracia? Es una pregunta que todos nos hacemos y que constantemente vamos discutiendo, vamos analizando, no solamente en el Paraguay, sino a nivel regional, que es un tema que debemos ir resolviéndolo y debemos ir avanzando. Y en este proceso, y mostrando un poco todo el proceso de reformas, Paraguay avanzó en cómo mejorar su burocracia. Pero este avance tiene riesgos en cuanto a su avance y tiene también fortalezas en cuanto a ese proceso. Allá por los años 2013 más o menos, 2015 mejor dicho, se avanzó en el ordenamiento de lo que es la estructura salarial dentro del sector público, lo que llamamos comúnmente matriz salarial. Los que están en el Ministerio de Hacienda, y veo que son muchos aquí los que están, conocerán este cambio. También se dio una mayor competitividad, principalmente para acceder a cargos gerenciales a nivel directivo. Se le dio oportunidad a muchos funcionarios públicos que estaban en cargos técnicos para asumir desafíos a nivel de direcciones. También se sistematización, no estoy viendo mal, la inclusión de la competencia, las habilidades, se avanzó muchísimo en lo que es el proceso de concurso, pero sin embargo, muchos de estos procesos están en normativas que no son fuertes a nivel jurídico. Están en normativas como resoluciones, están en normativas como decretos, están en normativas inclusive dentro de leyes, pero como la ley de presupuesto, que es una ley anual que constantemente se puede ir modificando. Entonces, por eso es importante avanzar en un proceso de reforma de la ley 1626, que como vimos se aprobó en el año 2000, ya tiene un poco más de 20 años esa ley, y que en donde se necesita mejorar un poco esa burocracia que hoy tenemos. Y mejorar la burocracia, ¿qué significa? Que las mejores personas accedan al servicio público. El servicio público también tiene que acceder a las mejores personas y también tiene que estar bien remunerado para que esas personas quieran estar dentro del servicio público. Y aquellas personas que pasamos por él sabemos de que muchas veces es un servicio bastante ingrato. ¿Por qué? Porque uno trata de dar siempre lo mejor y no muchas veces se le compensa de la misma manera. Y todo esto nos conduce a varios problemas que hoy identificamos. No existe una carrera, principalmente dentro del servicio civil, y si miramos los grandes números, estamos hablando de 1/3 de los funcionarios públicos. Y que cuando hablo del servicio civil, no estoy hablando del administrativo como comúnmente se lo denomina. Estoy hablando de los profesionales técnicos, que muchas veces de ellos dependen las decisiones que se toman a nivel de dirección, a nivel de viceministros y a nivel de ministros. Porque generalmente cuando hablamos del sector administrativo, tenemos en nuestra mente a la secretaria, al secretario, a las personas de un nivel. Y no solamente están ese tipo de profesionales, sino también están personas técnicas que necesitan tener una carrera. ¿Y para qué tener la carrera? Para tener previsibilidad a lo largo de su vida laboral, que eso es muy importante. Y tenemos muchísimas experiencias a nivel regional, incluso los organismos internacionales tienen carrera, entonces tenemos que tratar un poco de replicar eso. También las reglas de juego dispares. Porque tenemos muchas carreras, las reglas de juego no son comunes para todos y eso generalmente presenta también mucha inequidad.
Y a lo que voy también hay una gran inequidad salarial en todo el sector público, que si avanzamos en una mejor burocracia, este es un tema que tenemos que tocar. Y la dificultad, obviamente, para acceder por méritos y de manera idónea, que las personas que estén en el cargo sean las personas idóneas para el cargo, también es un proceso que tenemos que avanzar, tenemos que fortalecer. Hoy se está haciendo en varios de los poderes del Estado, pero necesitamos avanzar y necesitamos fortalecer este proceso. Otro cambio también importante y donde también se ve muchos procesos de ciertos problemas en cuanto a la calidad de la burocracia es el tema de compras públicas. Como ya mencioné, el año pasado se hizo una modificación de la Ley 2051, la que se eliminó totalmente a través de esta nueva normativa, y en donde se establecen ahora principios que permiten ir limitando un poco el accionar discrecional del funcionario público. ¿Y qué significa eso? Por ejemplo, se establecen artículos vinculados al conflicto de interés, que el funcionario que compra no puede tener una empresa y que su empresa sea proveedora de la misma institución donde está. Y se van determinando también esas cuestiones y esas buenas prácticas para poder siempre comprar mejor, y no solamente comprar mejor, sino también mejorar el sistema. Hablamos de un sistema 100% transaccional. ¿Qué significa eso? De que esté todo el sistema en línea, de que sea transparente, y eso también limita un poco el accionar del ser humano en cuanto a todo el proceso. Y también en cuanto a las inhabilidades, aquellas empresas que fueron sancionadas ya no pueden participar de ciertos procesos. Eso también beneficia y contribuye a la eliminación del tema que hoy estamos hablando, que justamente es vinculada a todo lo que es la gobernanza y el buen gobierno. También con respecto a los altos cargos públicos, que las personas que están en altos cargos públicos, ya sea electorales o no electorales, estén limitados en cuanto a ser proveedores del Estado. Estas cuestiones contribuyen a ir limitando un poco el accionar del ser humano y para que obviamente tengamos mejores bienes y servicios. Como ya mencioné hace rato, también la inversión pública generalmente es otro foco donde siempre vamos mirando a la hora de hablar de buenas prácticas a nivel del Estado. Entonces, que esté reglamentado, que tengamos hoy una ley de inversión pública, que esa ley esté sistematizada. El Sistema Nacional de Inversión Pública el año pasado cumplió 10 años, lo que sistematiza todo el proceso. No muchas veces decimos que está 100% garantizado, pero elimina un poco esa posibilidad también al tener pliegos estándar, al tener un análisis económico y social cuando se tiene que decidir una inversión pública dentro del Estado. Y los otros puntos también que me gustaría mencionar, y uno de ellos es que tenemos que avanzar en un análisis de cómo está estructurado hoy nuestro Estado, de cómo podemos mejorar en cuanto a ese proceso burocrático que tenemos para que sea mucho más ágil y para que las personas que van trabajando dentro del Estado sean las personas idóneas y también estén en el lugar correcto y que esas instituciones tengan las funciones correctas, que es uno de los proyectos también que anteriormente estábamos trabajando, y entiendo, ministro, que todavía se sigue el de estructura del Estado, en donde se busca siempre tener una mejor organización del mismo. Entonces yo me quedaría por aquí ya para las preguntas. Agradezco nuevamente a las instituciones responsables y a todos los compañeros y colegas. Muchas felicidades nuevamente.